cualquier cosa que quieran preguntar, aprovechen que son poquitos y pregunten sin miedo. Bueno, el objetivo es darles un panorama de los sistemas espaciales y una introducción a los subsistemas que tienen un satélite. Yo acá pongo satélite porque es lo que voy a hablar, pero aplica a cualquier sistema espacial. Y bueno, para arrancar, cuando hablo de sistemas espaciales, hablo de cualquier cosa. Espera, apago la luz de acá prendida porque no hay hay muchas imágenes, así que. Cualquier cosa que vaya al espacio. O sea, cualquier cosa que vaya al espacio cuenta como sistema espacial. Puede ser desde una zona interplanetaria, esta es JUICE, o un CubeSat de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, o el Space Shuttle. O cualquier cohete, de hecho acá puse el Space Shuttle por poner uno que es marcadamente un sistema espacial, porque orbitaba la Tierra y volvía. Pero un Falcon 9 o cualquiera de esos también sería un sistema espacial. Y todos tienen en común que tienen los mismos componentes. Está bien, cada uno tendrá su forma de hacer los componentes, porque no va a ser lo mismo un CubeSat en órbita terrestre baja que una misión interplanetaria alrededor de Júpiter, pero en el concepto son todas iguales. Si uno hace un planteo de lo que se llama la arquitectura del sistema, que es el siguiente punto, son todos iguales. En el esqueleto son todos iguales. Fíjense, acá, este es el desarme, si no me equivoco, esto es Cassini. Es el desglose de todos los componentes que tenía, y este es el de un CubeSat. Si uno ve componente por componente, las cosas son las mismas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un CubeSat usa componentes comerciales, de bajo costo, accesibles, mientras que Cassini, bueno, ya de por sí ya les voy a contar, acá adentro tenía un generador RTG, generador térmico de radioisótopos, que no sería la de un CubeSat, pero en esencia son lo mismo. Y tenemos básicamente 7 subsistemas en un satélite. Dejé aparte lo que es propulsión y control de órbita, porque bueno, es nuestro tema de la clase, digo, de la materia, pero se cuenta en general como subsistema adicional si uno tiene propulsión y control de órbita, porque no todos los satélites lo tienen. Los 7 básicos son estructura y mecanismos. Los mecanismos suelen entrar en todas las estructuras, por ejemplo, mecanismo de despliegue de antenas, mecanismo de despliegue de paneles solares, mecanismos de accionamiento de sistemas. Bueno, todo eso entra dentro de la estructura. Y la estructura en sí, la que ustedes conocen, aluminio, que se banca el lanzamiento, las vibraciones y todo eso, es parte de un subsistema. Después tenemos un sistema de potencia eléctrica, por eso es EPS, Electrical Power System, sistema de control térmico, la computadora de a bordo, comunicaciones, que es bastante amplio, determinación de órbita, GPS, y la determinación, puede haber otras cosas que no sean GPS, en determinación de órbita. Determinación de órbita no está en las diapositivas, lo salteé porque es un tema que es más complicado de tener en cuenta y generalmente es GPS. Y determinación y control de actitud, o ADCS. El ADCS básicamente incluye ambos, ¿no? Es control y determinación. O sea, no solamente uno tiene que controlar la actitud, sino que tiene que saber en qué actitud está. Bueno, y por supuesto tenemos un subsistema adicional a veces, que es propulsión y control de órbita, que en nuestro caso lo vamos a tener, porque queremos ir a otro planeta e insertarnos en una órbita. Control de órbita lo pongo por separado, no porque necesariamente sea diferente del de propulsión, sino porque a veces propulsión se usa para una cosa y para control de órbita tienen, por ejemplo, no sé, velas solares u otro tipo de motor. ¿Me das una consulta? ¿Vamos? Sí, usan la constelación de GPS siempre para saber a dónde apuntan, a dónde posicionarse y esas cosas. Bien. ¿O no hace falta? ¿Dónde apuntan? Sería control de actitud. Y ahora voy a hablar un poquito de qué se suele usar. Se puede usar GPS para eso. No se suele usar porque no es súper preciso. Se suelen usar otro tipo de sistemas. Pero sí se usa el GPS para saber dónde estás parado, dónde estás en órbita, en qué órbita estás. Ese tipo de cosas sí para lo que es determinación de órbita. Claro. Los que ya están en órbita, digamos, se complementan, digamos, o es el satélite por sí solo. No, el satélite, supongamos un SAOCOM o la Estación Espacial Internacional, tienen un receptor GPS, de hecho, no, bueno, más adelante hay una imagen que muestra antenas GNSS,
recordemos que GNSS es la forma genérica de hablar del GPS, que lo usan para determinar en qué posición están, por ejemplo, punto a punto, para que poder determinar una órbita, saber dónde están parados. Es un sistema que solamente te da conocimiento. Y lo que usa es la constelación GPS, la misma que usamos para el celular, para el auto, es exactamente la misma. Sí. Perdón. El GPS, que es de los gringos, ¿usan Sí. órbitas ecuatoriales? No, tienen un poco de todo. Es una constelación con Son varias... 24, ¿no? Pero... Sí, son Pero... 20... Sí. No, sí. Son 24 y tienen algunos en... Creo que ecuatorial no tienen ninguno, pero sí tienen algunos a 30 grados, 60 y creo que también polar. ¿Polares? Sí. Y después tienen distintos rangos. Entonces tenés a 60 sí, a 60 sí, a 60... Es como que los tienen en varias órbitas para asegurarse de El que... barrido completo. Yo pensé que el de ellos era ecuatorial y que el GLONASS es el de los rusos, ¿no? Sí. Era polar. Bueno, el de rusos puede ser polar. Yo con el que sé es tanto el el GPS como el Galileo, que es el europeo. El europeo, ¿no? Sí. De hecho, en la clase anterior, si quieren se lo muestro, cambio de diapositiva, en la clase anterior dijimos que el GPS y el GLONASS en el diagrama de radiación, no sé si te acuerdas de eso, en el diagrama de radiación veíamos GEO, que estaba como en las puntitas Sí. del cinturón de Van Allen, y las GPS y Galileo estaban ligeramente inclinadas. Entonces creo que estaban a unos 30 grados, esas que mostraban. Y sí, básicamente tratan de ocupar toda la cobertura y por eso es que vas a usar GPS en casi cualquier lado del mundo. Pero bueno, porque si ellos usaran ecuatorial, las zonas muy norte de Estados Unidos tendrían señales muy deformadas. Claro. Así que tratan de inclinarlo un poquito. Pero sí, es el mismo GPS, el que se usa para el celular y para el satélite es exactamente el mismo. Lo que cambia es el receptor. El receptor tiene que estar preparado para las altas velocidades orbitales. Y no por una cuestión de mecánica ni nada, sino por una cuestión de frecuencia de datos. Porque si vos mandas un celular al espacio y decís, usame el GPS, el celular por ahí va a detectar una señal por segundo, o sea, una frecuencia de una bajada de datos por segundo, y ya en un segundo vos te moviste 8 kilómetros. O sea, no es preciso. Si vos querés precisiones del orden de los centímetros, tenés que recibir mucho más rápido. El tema es que esos receptores, a menos que lo hagas propio, como lo estamos haciendo nosotros, valen un par de cientos de miles de dólares hasta un par de millones de dólares, ¿sabes? Ese tipo de receptores. ¿Y el GeoSat que están haciendo ustedes estuvo muy caro? Si se puede saber. No, sí se puede saber. No es muy caro. A ver, en estándares, lo que es satelital. El GPS es nuestro y de hecho es nuestra carga útil, es lo que queremos probar. Es un GPS que otros modelos, otras versiones de GPS se van a volar en otros satélites. Y bueno, es algo que estamos probando porque es diseñado in-house. Y no es significativamente caro. Estamos hablando de $30.000. O sea, todos los satélites. ¿Usan solo GPS o también GNSS, o sea, una mezcla de todos? Una mezcla de los dos. Usa GPS y GLONASS. ¿Y GLONASS? GLONASS, sí. Galileo no hay ningún otro. ¿Cómo? Ni Galileo ni ningún otro. No por ahora por lo menos. Cada uno de los GPS, al final mira, no lo incluí en las diapositivas, estamos hablando del tema. Cada uno de los que son GPS, o sea GNSS, tienen ligeras variaciones de frecuencias y de protocolos. Entonces vos tenés que tener tu sensor adaptado para esas frecuencias, para eso. Es como que, si bien todos son más o menos la misma frecuencia, todo banda L, cada uno usa una ligeramente diferente. Tenés que hacerlo preciso. ¿Sí? Igual, sigue preguntando. Mi duda iba más que nada por si tenés que, por ejemplo, mandar una sonda a otro planeta o aterrizar y no tenés esa facilidad. No, bien. Navegación visual. Ah, Vos conoces un mapa de donde vas a aterrizar y navegación visual. Reconocimiento de features, reconocimiento de características del suelo. De hecho, así es como aterrizan los de Marte. Pensé que usaban alguna especie de instalación o algo que tengan allá. No, Aún no hay, ¿no? no hay. A ver, hay satélites en Marte, pero no hay suficientes ni de cerca.
creo que hoy en día operativos en Marte debe haber unos 4 o 5 satélites, quizás 10, no más que eso. Y no todos son nuestros, o sea, nuestros de tipo NASA y eso. Claro. Hay los Emiratos Árabes, hay chinos, hay varios. Pero no, usan reconocimiento del suelo. Eso es súper interesante. Que en la Luna, por ejemplo, también se pueden usar otro tipo de métodos, pero hoy en día el reconocimiento del terreno sigue siendo el más viable también. Uno puede usar, por ejemplo, la Deep Space Network, que vieron la de comunicaciones de espacio profundo, que Argentina tiene, por ejemplo, una de China, bueno, el equivalente en NASA. Argentina tiene una de China en Neuquén, no, Mendoza. ¿Neuquén? Bueno, que por eso estaba el loguito de CONAE en el lanzamiento del rover de Marte chino. Bueno, uno puede usar la Deep Space Network para hacer una especie de, por efecto Doppler, traquear dónde está el satélite en este momento. De hecho, esa es otra forma de la determinación de órbita. No usar GPS y usar efecto Doppler. Pero no es suficientemente preciso, por ejemplo, para hacer rendezvous. Vos querés hacer rendezvous y acople, vos necesitas una precisión de casi que milímetros. Y esto no te da esa precisión, esa latencia. Así que es un tema abierto, el tema de cómo, por ejemplo, cómo van a hacer el rendezvous en la Gateway, en la Luna, en NASA, vieron la Estación Espacial Internacional, pero de la Luna. Cómo van a hacer el acople y todo eso, no está resuelto todavía. Seguramente lo que hagan es hacerlo a mano. Claro, O sea, estaba pensando, no lo hacen los rusos a mano. mira, en realidad los rusos creo que ya no acoplan a mano. Me parece que los rusos con la Soyuz y la ISS están acoplando de forma automática. Los italianos 100% es automático, pero no hay gente tripulado. Los de NASA no pueden ser automáticos 100% por la cuestión del protocolo. Tienen que haber algún tipo, por lo menos, de control. Como una especie de avión, ¿no? El avión tiene el piloto automático, pero el piloto puede tomar control. Bueno, pero en la Gateway, acá tenemos el GPS, tenemos un montón de... Tenemos estaciones terrenas por todos lados para mantener el contacto, qué sé yo. En la Gateway no, porque alrededor de la Luna no vamos a tener esas capacidades. Bueno, todavía es un desafío que no está resuelto. Están viendo a ver cómo lo resuelven, si confían 100% en la capacidad humana, que es lo más probable que pase, o qué es lo que van a hacer. Así que son temas interesantes que, bueno, exceden lo que es la clase de hoy, pero tranquilamente lo podemos tomar en algún momento si les interesa el tema de... Porque ya va más allá de lo que es órbitas y todo eso, no tiene que ver con una cuestión tecnológica de las capacidades de navegación que tenemos. Y la navegación es más del lado del control y la electrónica. No pasa tanto por nosotros, pero se puede ver. Así que bueno, como les decía, estos 7 o 7,5, 8 con propulsión son los subsistemas que tiene cualquier satélite. Pueden no tener alguno, por ejemplo, satélites que no tienen control de actitud, si no les interesa, o satélites que no tienen, no sé, déjenme pensar, control térmico. Hay algunos que no necesitan control térmico, porque de repente, ya de por sí, el satélite tiene buenas temperaturas. En los CubeSat suele pasar eso, en el nuestro no es el caso, pero suele pasar. Entonces hay algunos que no tienen todos los subsistemas, pero no van a tener más que esto. Así que bueno, voy a empezar a desglosarlos uno por uno para que podamos charlar específicos de cada uno. Van a ver que hay muchos datos de CubeSat y esto tiene su explicación. La primera es que es lo que se viene en el ámbito universitario y es lo que se está... Bueno, en realidad no es lo que se viene, es lo que ya está instaurado en el ámbito universitario y es lo que se viene a nivel comercial. Y además, porque yo el año pasado di un seminario de tecnologías para CubeSats y tenía un montón de diapositivas armadas. Me parece una picardía, pero, o sea, no usarlas. Así que le agregué a esas diapositivas datos más generales. Así que bueno, van a ver un poquito de datos
de satélites tradicionales y de CubeSats. Bueno, la estructura, como se pueden imaginar, nosotros estructuras, los aeronáuticos y aeroespaciales sabemos bastante, soporta las cargas de lanzamiento y cualquier tipo de operación que tenga el satélite en su vida útil. Por ejemplo, si hace falta que haga ignición de un cohete, o sea, de un motor o lo que sea, tiene que aguantar las vibraciones de esto, protegiendo la carga útil. Acá dentro del satélite llevamos instrumentación, todo esto que es carga útil y hace falta protegerla. Y es específica para cada satélite. Es muy difícil generalizar cosas así. Hoy en día hay empresas que venden estructuras prearmadas, no CubeSats, que no voy a hablar de CubeSats, prearmadas como una especie de plataforma estándar, pero no están optimizadas, o sea, no va a ser el caso perfecto para tu satélite y probablemente pierdas masa en desaprovechar la estructura. Pero bueno, si uno quiere hablar de estructura optimizada, no existe una respuesta final y cada satélite va a tener la suya. Un poco distinto es lo que pasa en CubeSats, porque no quise meterme en explicarle qué es un CubeSat, qué sé yo, porque va a salir a medida que vayamos hablando. Esto son estructuras de CubeSats. Lo que tiene un satélite de estas características es que es modular, está estandarizado, tiene forma estandarizada, medidas estandarizadas y todo esto que nos permite hacer estructuras estandarizadas, ¿no? Nos permite que, la estructura es donde más se aplica el estándar CubeSat, porque por fuera las dimensiones están definidas. De forma interna no, pero bueno, más o menos uno puede armar algo que corresponda a cualquier tipo de satélite de ese estilo. En el caso de los CubeSats, y también yo podría llegar a decir que en general, los materiales más comunes son el aluminio, especialmente el 6061 y 7075, pero también hay otros, 2021, 5052. Y generalmente las piezas son maquinadas, pero cada vez más vemos impresión 3D. A tener en cuenta. No va a ser la impresión 3D que uno puede hacer en su casa, pero los materiales son polímeros, simplemente que son polímeros especiales que se sabe que soportan el vacío del espacio. E internamente, esto corresponde para todo, la distribución va a depender de la carga útil del satélite y de la misión. O sea, van a haber algunos que tienen las antenas de comunicaciones abajo, arriba, al costado. Bueno, depende de la misión y depende de lo que quieran hacer con el satélite. Con respecto a la estructura, ¿alguna consulta? ¿Vamos? Bueno, estoy viendo la hora para no pasarme demasiado. Esta es la parte que yo tendría que haber dado en clase, porque es una de las partes que está más influenciada por la órbita, todo lo que es potencia y energía, además de lo que es control térmico. De hecho, es lo que va a hablar Frida cuando yo termine esta parte de la clase, porque estaba viendo la hora. Y bueno, entonces tenemos que el segundo subsistema del que vamos a hablar, potencia y energía, es el subsistema encargado de generar, almacenar y distribuir la potencia eléctrica dentro del satélite. Es importante que se acuerden que no es solamente la batería, no es solamente el panel solar, es todo y también la distribución de la potencia. O sea, también el cableado, también los conectores, todo eso va a lo que es EPS o sistema de potencia eléctrica. El tipo de generación más común son los paneles solares, lejos. Pero también existen sistemas RTG, que son generadores térmicos de radioisótopos, que se usan mucho, son literalmente materiales que por descomposición radiactiva generan calor, generan una diferencia de calor entre dos placas, efecto Siemens, y generan energía. Se usan mucho para, por ejemplo, la sonda Cassini, que fue a Saturno, y los paneles solares a esas distancias del Sol no dan. Yo acá no me quise meter en detalles, pero la potencia que otorga el Sol disminuye con un radio al cuadrado. Entonces, a medida que uno se aleja del Sol, llega un punto en el que, supongamos en la Tierra, esta es la Estación Espacial Internacional, en la Tierra uno tiene aprox 1400 watts por metro cuadrado de constante solar. Es un poco menos, 1360 más o menos. 1400 supongamos. Acá, para la altura de Saturno, tenemos Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Bueno, para Saturno ya tenemos menos de 1000. 1400 watts o kilowatts. Watts. Watts por metro cuadrado, sí. Imagínate lo que son esos
pedazos de paneles solares que tiene Estación Espacial Internacional, ¿no? Es gigantesca. Acá, obviamente, uno no lo aprecia sin ningún tipo de escalas, pero sí, es muy, muy grande. Entonces, a una sonda como Cassini, que tenía mucha ambición de ciencia, no le alcanzaban paneles solares. Tendría que haber tenido paneles solares inmensamente gigantes, casi que prohibitivos. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron un RTG. Esto tiene una carga de óxido de plutonio que emite radiación. Es una radiación tipo alfa, lo que significa que literalmente vos pones una hoja de papel delante tuyo y ya no te llega. No es como la de la potente que te va a atravesar. Obviamente, si te alcanza, es cancerígeno, como todo, pero es muy fácil de protegerse contra ella. Entonces es fácil de trabajar. Y esto ya lo aprovechaban directamente como control térmico. A estas distancias, con menos sol, también hace mucho frío para las naves, entonces ya adentro tenía esto que lo calentaba. Lo usaban como energía y como fuente de calor para el control térmico. La vida útil de eso debe ser larguísima. Larguísimo, sí. Sí, muy larga. De hecho, tienen que tener cuidado con eso, porque es muy caro el óxido de plutonio. Entonces tienen que tener cuidado de no excederse, de no decir, bueno, a ver, lo diseñamos para 40 años, porque no tiene ningún tipo de sentido, capaz de desperdician, capaz se les muere el satélite antes de terminar la vida útil del RTG. De hecho, se estima que el RTG que tiene Curiosity, que era mi otra opción, pero como estaba hablando de satélites, no quería poner a Curiosity que aterrizó en Marte. Curiosity tiene una versión más moderna de más o menos la mitad, que también tiene, si no me equivoco, son 40 kilos de óxido de plutonio. Acordemos, el óxido, no es el plutonio puro. 40 kilos, y se dice que va a aguantar como 50, 60 años. Otorgando energía, ¿qué pasa? No a los niveles que por ahí necesita Curiosity. Porque no se olviden que también las curvas de potencia disminuyen de todo lo que genera generadores de radioisótopos. Pero bueno, para que sepan que no es la única opción, los paneles solares. Ahora, los paneles solares es lo que más se usa. De hecho, en la siguiente diapositiva lo pongo. Es la forma más común lejos en lo que son misiones de la Tierra. En misiones de Tierra, ahora les voy a contar un poquito más, pero no se usa otra cosa que no sea panel solar, a menos que tengamos una batería primaria. Pero bueno, primero les termino de contar que fíjense, los paneles solares también se usan para misiones a Marte, a Júpiter, a Venus, incluso a Mercurio, pero ojo que cuanto más nos acercamos al Sol, más aumenta la temperatura operativa y más disminuye la eficiencia del panel solar. Eso lo pongo acá al final, ahora lo voy a decir de vuelta. Entonces, ¿qué pasa en las misiones fuera de estas capacidades de los paneles solares? RPG o baterías primarias. ¿Qué son las baterías primarias? Las que tienen control remoto, básicamente, o las que tiene cualquier dispositivo que si se le gasta la batería se tiene que cambiar. Continuo. Es una batería continua. Es una batería donde no hay forma de recargar, simplemente decís, bueno, a ver, voy a tener una vida útil de X cantidad de horas, X cantidad de semanas, y lo mando así. Así se hacían las primeras misiones espaciales en general, no con panel solar, sino con baterías primarias. No sé si hay alguna consulta para eso. Yo para el informe como que puse en la descripción sin ningún dato de cuentas, Sí. para, no me acuerdo ya dónde iba, de la asistencia gravitatoria, si era en Júpiter o en Saturno, Sí. que creo que era en Júpiter, que yo sabía, me imaginaba que el panel solar para tanta distancia, llegar a Urano no iba a servir para mucho, entonces yo dije, bueno, en algún momento estaría bueno, sería eficiente de alguna manera deshacerme del panel solar para la carga, no sé, aumentar la eficiencia, pensaba yo, ¿no? Se puede hacer. Igualmente, el delta V no depende de la masa, pero el combustible que vas a usar para hacer la maniobra sí. Entonces, si vos querés hacer alguna maniobra post eyectar los paneles solares, te sirve. Si no, no sirve de nada. O sea, vos podés eyectar los paneles solares que la trayectoria va a ser la misma. Entonces no te sirve de mucho. Okay. Yo creo que... Solo para hacer basura en Júpiter. Sí, tal cual. Sí, tal cual. No sirve de mucho. Igualmente con el inestable que son las frutas en Júpiter, seguramente se quemen en alguna luna o en Júpiter mismo. Pero sí,
Yo creo que de hecho, en ese caso, yo calcularía el panel solar que necesitabas, que es gigantesco, casi que imposible de hacer, y decir, bueno, no se puede aplicar, se tiene que usar otro tipo de generación de energía. Pero sí. Bueno, voy a seguir con los paneles solares porque, primero que nada, está en el trabajo integrador, pero para la mayoría, excepto para la gente de Urano, les va a servir. Los paneles solares se componen de arreglos de celdas solares, que normalmente son de galio arsénico, triple juntura. Es de las más comunes hoy en día. Y para algunas misiones se requieren miles y miles de celdas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, que es espectacular, me encanta la comparación entre los paneles de Saoko y los panelcitos de Lusac 1. Me encanta porque son las mismas celdas, nada más que aplicadas a misiones diferentes. Se utiliza el sol como fuente de energía, lo que tiene algunas ventajas y desventajas. Por un lado, es una fuente ampliamente disponible, es gratis, está ahí, no se va a ir a ningún lado en el futuro cercano, pero obviamente lo que estábamos hablando recién, ¿no? Cuanto más lejos nos vamos, cuanta más potencia necesitamos, más y más y más grandes son los paneles solares, aumentan prácticamente de forma lineal, entonces genera limitaciones. Y si llega a haber eclipses, donde no tenemos acceso a panel solar, necesitamos baterías. Cosa que con el RTG no. Con el generador de radioisótopos estamos constantemente generando energía. Y hoy en día las celdas llegan a eficiencias de más del 30%, que si más o menos ustedes tienen idea que una de silicio, que es la común y corriente que uno pone en el techo de una casa y eso, tiene eficiencias del 15-16%, 30 es un montonazo. Llegan a más del 30, pero tienen que tener en cuenta que se degradan con el tiempo y la eficiencia disminuye a mayor temperatura. Es decir, cuanto más alta la temperatura operativa, peor es la eficiencia. ¿Alguna duda con respecto a esto antes de que pase al cálculo estimado? Se ensucian, porque yo sé que bueno, las celdas aquí en la Tierra se ensucian por el polvo, la gente ahí que las limpian. He visto que, bueno, creo que son los chinos que tienen con formas de panda, siempre tienen gente ahí limpiando. Sí. Arriba. Bien. No, en el espacio no se van a ensuciar, pero en Marte sí. Que de hecho fue lo que terminó matando a las misiones Opportunity y Spirit. Se les ensuciaron demasiado los paneles solares y no se pudieron volver a despertar después del invierno marciano. Sí, se ensucian siempre y cuando estén en un planeta. Si están en órbita, no. Pero se degradan con el tiempo debido a la radiación y a la influencia de, por ejemplo, el oxígeno atómico y todo esto que está presente en la atmósfera muy, muy, muy alta de la Tierra y en las atmósferas altas de otros planetas. Así que no es suciedad, pero sí, las pequeñas partículas cargadas nos van dañando los paneles solares. Bien. Voy a pasar a lo que es el cálculo estimado de paneles solares. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque lo voy a volver a hablar más adelante, pero quiero que se entienda de lo que estoy hablando. Para saber el área aproximada de un panel solar, antes de decir esto, es la única cuenta que puse en esta clase porque es la más sencilla de hacer. O sea, para comunicaciones hace falta saber de comunicaciones, para control térmico hace falta saber de modelos térmicos, porque esto es una cuenta algebraica. Entonces está buenísimo que ustedes puedan saber, bueno, a ver, ¿cuánto panel solar necesitamos? Y les va a dar un buen indicio de si su misión es viable o no en las características que ustedes quieren. Bueno, para el cálculo aproximado de área de panel solar, necesitan estos datos. La potencia requerida por el satélite, básico. ¿Cuánta potencia requiere su satélite? Por ejemplo, no sé, 1000 watts, 300 watts, 600, 5 watts, como pasa con el satélite universitario. Tiempo de emisión, ¿cuántos años de vida útil tiene? Esto incluye el traslado, obviamente. Supongamos que se está yendo a Urano y tardan 10 años en llegar. Son 10 años de trayectoria. Incluye. El porcentaje de pérdida de eficiencia con el tiempo. Todo eso está catalogado. Esto ustedes son los que eligen una celda solar para usar. Ya pueden conseguir los datos. La precisión de apuntamiento que tengan con su control de actitud. Eficiencia de las celdas solares. El factor de ocupación, que les voy a mostrar a qué me refiero con factor de ocupación de las celdas.
Coeficiente térmico, que es cuánto se degrada la eficiencia de las celdas a medida que les aumente la temperatura. Y la temperatura de operación. La eficiencia del sistema de almacenamiento. Flujo solar, es decir, lo que se hablaba recién, en la Tierra más o menos 1400, en otros planetas era diferente. Y el factor de eclipse, que Frida va a hablar más en detalle después. Todo esto se mete en una cuenta única que ahora se las voy a mostrar, pero déjenme que primero les muestro a qué me refiero con factor de ocupación de las celdas. También se le llama factor de empaquetado, pero no me gustaba mucho cómo quedaba. Fíjense, estas celdas, cada una que ven acá, son las mismas que estas. Pero fíjense que el factor de ocupación no es el mismo, porque acá tenemos cubierta del área, yo diría fácilmente el 95% del área cubierta de paneles solares. Mientras que acá estamos hablando más o menos de un 80% de ocupación. Entonces, también nosotros acá tenemos un área de más o menos 30 por 10, es decir, 300 centímetros cuadrados, pero no es todo celda solar. Esto, acá, tenemos 300 centímetros cuadrados de panel solar con un 80% de ocupación de celdas solares. Y esto, lo mismo, pero para su respectivo factor de ocupación. ¿Se entiende cuál es el punto del factor de ocupación de las celdas? ¿Sí? Bueno. Ambos paneles son las mismas celdas, ¿eh? Esas son celdas que sobraron de la misión Sadocon. O sea, el factor de ocupación sería lo que realmente me sirve, Sí. porque lo otro, no toda la parte del panel es celda o es útil. Claro, fíjate, en este se nota súper bien. Lo que nos sirve a nosotros son estas celdas negras, que son las celdas solares. Estos pedacitos de acá estaban puestos para que se pegue el pegamento. Pero la parte naranja, que es Kapton, está ahí porque tiene que estar, pero no nos sirve de nada. No nos entra una celda más acá para aprovechar ese espacio. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, y a medida que aumentamos el tamaño del panel solar, mejor va a ser nuestro factor de ocupación, probablemente, porque fíjense que tenemos más probabilidades de poder llenar toda el área de celdas. Ustedes lo pueden plantear de otra manera, pueden decir, bueno, yo supongo que es todo celdas, entonces calculo el área de celdas y después veo cómo las pongo en un panel solar. Pero siempre para mí es importante tener en cuenta que las celdas no van a poder estar pegadas una al lado de la otra, entonces está bueno tener en cuenta un factor de ocupación. Estos datos que yo les doy acá son típicos. Si ustedes buscan celdas solares, cálculo de celdas solares, les van a aparecer. Y si no, la clase, cuando lo vuelva a dar esto, les voy a dar un ejemplo con número. Hoy no lo traje preparado, pero les doy un ejemplo con números para que vean cuáles son los valores típicos de esto. Si les dejo las unidades, y fíjense que la mayoría son porcentajes. Y el cálculo es sencillo. Es todo multiplicar, dividir. Tenemos el área del panel, va a ser igual. Acá yo puse la potencia beginning of life, BOL, es decir, cuál es la potencia en nuestro mejor momento de operación. Es decir, en nuestro momento donde todo es eficiente y donde todo funciona bien, porque todo se degrada en el espacio. Entonces, después lo afectamos por un factor de pérdida por degradación. Entonces, la potencia que requiere nuestro satélite por este factor de pérdida elevado a la cantidad de tiempo que vamos a estar en emisión, porque no se olviden que si yo estoy 3 años, el primer año se va a degradar un poco, el segundo se va a degradar sobre la degradación del primero, y el tercero sobre la degradación del primero y el segundo. Entonces hace falta elevarlo. Y después acá tenemos toda una sarta de coeficientes, por ejemplo, factor de eclipse, la potencia del sol, la potencia del flujo solar, el coseno de nuestra precisión de apuntamiento, la precisión de las baterías, perdón, precisión no de se me fue el nombre, es la eficiencia del sistema de almacenamiento, eficiencia, se dice decir, eficiencia de las baterías, la eficiencia de las celdas, el factor de empaquetado o de ocupación, la temperatura de operación por el coeficiente térmico. Todos estos valores son básicamente, esto es, supongamos, 1400 coseno de 5 grados,
0,85, 0,85, es como que son números, se van multiplicando y dividiendo. Acá les voy a mostrar rápidamente cómo se suele ver un cálculo para que lo puedan... A ver si... Fíjense, así se ve más o menos el cálculo de un panel solar. Yo acá lo planteo de otra manera con potencia en end of life, esto no se preocupen, pero bueno, tenemos cuánta potencia, está en miliwatts, así que yo tengo que tener cuidado con esto, pasarlo a watt. Potencia, porcentaje de eclipse en órbita, años, cuánto se degrada por año, la potencia del flujo solar, eficiencia diaria le puse acá, factor de ocupación, ángulo de incidencia o el tema este del error de apuntamiento, eficiencia térmica, temperatura de operación, eficiencia de las células solares y eficiencia de las baterías. Y, como se ve acá, básicamente es sumar, restar, multiplicar, dividir, y nos da un resultado en metros cuadrados o centímetros cuadrados, depende de las unidades que estamos usando. No me voy a meter mucho más que esto, más allá de si tienen dudas, las vemos. La clase que retome esto para darlo a la mayor cantidad de gente posible, vamos a ver un ejemplo con números. Así que bueno, algo que no se haya entendido de los factores que usamos para el cálculo del panel solar. La incidencia sería respecto a verlo de frente, estar un poco desplazado así. Sí, vos dirías que 0 si estás de frente. Sí. O sea, si estás de frente sería 0 porque es 0% de error, o sea, 0 grados de error. Y a medida que te vas desplazando se va a agarrar más. Y más o menos hasta 30 grados se la rebancan los paneles solares. El tema es cuando empiezas a subir de ahí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hasta acá voy a llegar con esto y les cuento muy rápidamente que ya voy redondeando, que en paneles solares de CubeSats, acá tenemos uno con un poquito de mejor de factor de ocupación. Los CubeSats tienen un poco de variabilidad en cuanto a cómo se hacen las estructuras, un poquito más largas, un poquito más cortas, varía la eficiencia de la ocupación, pero es uno de los sistemas más limitados que tienen estos satélites chiquitos. Así que bueno, no me voy a meter mucho más porque no es el tema de la clase, pero les dejo acá un poco lo que es potencia medio orbital, potencia pico o máxima, porque no es lo mismo hablar de cuánta potencia en promedio yo gasto durante toda la órbita o cuánta potencia máxima yo gasto en una órbita. Porque la potencia media es la que nos sirve a nosotros para hacer todos estos cálculos y la potencia pico o máxima es la que yo necesito para el cableado. Pero a los paneles solares no les importa cuál es tu máxima, les importa cuál es la media, porque es la que tienen que sostener. Así que bueno, no sé si esto tienen alguna pregunta o seguimos. ¿Vamos? Bueno, después, un poco de lo que es almacenamiento. Les dejo que las baterías son generalmente de ion litio u otros tipos de materiales de litio, como por ejemplo el polímero de litio. Son baterías secundarias, es decir, recargables. Pero bueno, también hay algunas que son primarias, no recuerdo los materiales, pero cada vez usan menos. Cada vez usan menos, a menos que sean misiones, por ejemplo, a la Luna, y uno diga, bueno, quiero que alunice y esté, no sé, emitiendo 2-3 horas y nada más. Un poco de información sobre paneles solares. Y, bueno, el tema de que hay mucha innovación en lo que es sistemas de distribución de energía y en los paneles solares en sí, en cuanto a hacerlos flexibles, desplegables. Hay paneles que se enrollan sobre sí mismos y se despliegan, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que los paneles solares son muy abultados, generan mucho bulto en las misiones espaciales. Y bueno, para CubeSats se usa mucho el panel solar desplegable, porque si no,
no llegamos a nada. En el USAT no se va a usar panel desplegable para minimizar riesgos, pero nos vendría muy bien. Bueno, antes de pasar a control térmico, ¿alguna consulta con respecto a energía? Bueno, entonces pasamos a control térmico, que es el otro tema que hace. ¿Los ChipSat tienen radiadores? ¿Cómo? ¿Los ChipSat tienen radiadores? En general no. En general no, y de hecho creo que tengo una diapositiva acerca de eso, porque en general vos vas a querer tener más superficie de panel solar que radiador. El panel solar de por sí es un buen... no absorbe mucha energía. O sea, como está generando energía, no te influye mucho en la temperatura. Y de hecho es lo que nos está pasando con el USAT, que las antenas del GPS actúan como radiadores y nos están enfriando muchísimo el satélite. Y no estamos pudiendo sostener la temperatura. Bueno, eso va a tema de lo que vamos a hablar. El control térmico es como lo dice la palabra, por eso ni siquiera puse nada, es el sistema que se encarga de mantener la temperatura del satélite. Para lo que son satélites de órbita baja, va a depender mucho de cuán compleja sea la misión, de qué tipo de misión sea. Si es un telescopio, va a querer que esté frío. Si es un instrumento de medición tipo radar, va a ser más de temperatura ambiente en cuanto a 0, 20, 30 grados, no más no menos. Entonces existen diferentes artilugios. Muchos deberán conocer lo que son las mantas térmicas, que tenemos materiales unos apilados arriba de otro, entre 8 y 16 capas, que lo que hace es aislar tanto conductiva como radiativamente el satélite de su entorno. Acá se ven algunos radiadores, que son los mismos que acá también hay radiadores. Son superficies, pueden ser blancas o negras, dependiendo de la aplicación. Uno imagina que la pintura negra absorbe calor, pero eso es solo verdad con el sol. Si le pega el sol, se calienta, a diferencia de la temperatura blanca, de la pintura blanca. Pero si estamos a la sombra, la pintura blanca y la negra se comportan exactamente igual. Las dos emiten muchísimo calor. Entonces, los radiadores, como dice la palabra, radian calor hacia el ambiente y no se enfría el satélite. El MLI lo que hace, como les decía, es aislar. En general, eso implica que va a estar más calentito el satélite, pero no siempre es el caso. A veces puede hacer que se enfríe. Y por último, tenemos artilugios como esto, que este es el escudo térmico del James Webb Space Telescope, que simplemente se hizo para mantener una cámara que estaba en el medio a menos 4, no, a 4 Kelvin, ¿no? 3 Kelvin, es una temperatura así bajo. insólitamente baja. Porque, ¿y cómo lo hace? El espacio se considera que está a 4 Kelvin en órbita terrestre, pero en el espacio donde está James Webb, ya vamos a ver, está en un punto de liberación bastante lejos de la Tierra, a 1,5 millones de kilómetros, no hay 4, probablemente estemos mucho más cerca de 0 Kelvin de lo que podemos estar en cualquier otro lado. Entonces, si uno aísla muy bien la cámara del Sol, con un escudo térmico como ese, literalmente estamos haciendo que esté a la sombra absoluta y que pueda copiar la temperatura del ambiente. Del otro lado está la electrónica, porque si no la electrónica a 4 3 Kelvin se muere. Igual no tiene también un sistema criogénico. Sí, también. Lo que pasa es que hacer un sistema criogénico para llegar a 3 4 Kelvin sin este tipo de ayudas es imposible. Sí. En general, los sistemas criogénicos sin este tipo de tecnologías pueden llegar a menos 100, menos 150 grados centígrados, que serían, ¿cuánto? 100 Kelvin más o menos. 100 Kelvin, pero para llegar a 3 4 Kelvin hace falta aislarse del mundo. Bueno, del Sol en este caso. Así que bueno, estos son todos artilugios para el control térmico que se pueden usar. Hay más, hay un montón de cosas como los heat pipes, que son tuberías que llevan líquidos y extraen calor, similar a lo que pasa en un auto. Bueno, un montón de cosas. Pero estas son como las más convencionales. Estas dos son las más convencionales y les quería mostrar un caso un poco más raro. Del otro lado sí. tenés la parca,
Y ¿De no, verdad? esto visto desde el otro lado, del otro extremo, digamos. Vos decís del otro extremo. No, digo del otro Ah, extremo opuesto claro, en cuanto a claro. temperatura, digamos. Sí, no, a ver, vos decís del otro lado en cuanto a temperaturas altas, ¿es vos? Sí. O... Mira, si tenés temperaturas altas vas a querer usar esto. Vas a querer usar radiadores. ¿Vos qué era lo que decías? No, me acordé de la sonda esta que mandó la Sol, la Parker, creo que. Sí, Ahí totalmente. como sería. Bueno, el tema de la Parker es que ya vamos más allá de lo que es mantener las temperaturas de la electrónica y los materiales en la Parker. Porque estamos a una temperatura, estamos a 6 millones de kilómetros o 60 millones, no me acuerdo, del Sol, es lo más cerca que hemos estado en la historia. Y el escudo térmico, porque esto ya es un escudo térmico, pero es un escudo casi que solar, como decir, bueno, a ver, me aíslo de lo que es la luz solar. El otro es un escudo térmico hecho y derecho. A ver, es un escudo térmico que te tiene que proteger del calor del sol. Entonces ya ahí es más una ciencia de materiales que una cuestión de control térmico. Es control térmico, ojo, pero no es este estilo. Claro, sí. Pero sí, totalmente, como vos decís, es verdad. El otro extremo de decir, a ver, no es que estoy queriendo, bueno, mantener tibiecito mi satélite o mantener temperaturas ambientales, ya es una cuestión de supervivencia, el tema de la Parker. Que de hecho estaría súper interesante ver el heat shield que usa. Igual voy a seguir con control térmico un poquito más, creo que... Ah, no, está bien, ya me meto en CubeSats. Les cuento sobre los CubeSats, que vos me preguntabas de si los CubeSats usan radiador. Es un sistema que sufre muchas limitaciones porque es una solución de compromiso entre tener panel solar o control térmico. En general, no es necesario contar control térmico, más que nada los que son pequeñitos de una unidad, pero ante la necesidad de radiadores o MLI puede haber algunas incompatibilidades o limitaciones con el sistema de potencia. Igualmente, van a ver que hay satélites CubeSats con MLI, con radiadores, con todo, y lo que suelen hacer es desplegar paneles solares. Entonces, el cuerpecito de satélite está rodeado de MLI y después despliegan paneles solares. La mayor parte del control térmico está en las PCBs y en la estructura para minimizar gradientes o para subir temperaturas localizadas en caso de que lo requieran. Un chip, las baterías y cosas así. Sí, bueno, no sé si hay alguna consulta sobre el control térmico que de ahí es donde podemos hablar pero todo el día. Bueno, igual cualquier cosa después. Quiero avanzar rápido, así la dejo a Free. Bueno, de la computadora de bordo no tengo mucho que decir, porque es lo más individual, más que la estructura. Es lo más individual que tiene una misión. Porque la mayor parte de lo que es el desafío de una computadora de bordo no está en el hardware, sino en el software. Está en lo que es el software de vuelo, el software que va a hacer que tu misión funcione de una forma coherente, de una forma unida. Va a ser la que procese a bordo todo lo que es telemetría, comandos, datos, de instrucciones, reciba instrucciones, bueno, haga todo el cerebro, ¿no?, de la misión. No tengo mucho más que decirles. Estos dos son dos ejemplos de computadoras de bordo para CubeSats, pero son muy parecidas a las computadoras de satélite grande, simplemente que por ahí esta es así y la de satélite grande es así. Es la única diferencia. Los componentes son los mismos y las formas son las mismas. Acá, no sé si tienen alguna consulta, igualmente no es mi... ¿Lenguaje así que usan en particular? Sí, hay algunos lenguajes que usan. Desconozco cuáles específicamente, pero sí sé que, por ejemplo, para todo lo que requiera cuestiones inmediatas, como el control de actitud, como el control de propulsión y todo eso, usan C. Y después, para todo lo que es procesamiento de datos, usan mucho Python como interfaz, por así decirlo, para llegar a lo que es el nivel de sistema operativo de los chips que usan. Ahora, nosotros para el chip del USAT estamos usando RTEMS, que lo grabamos hoy, RTEMS, que es un sistema operativo en tiempo real, pero después hay una infinidad de sistemas operativos. Cada uno como que trae propio, Sí, porque depende del fabricante y eso. sí, porque ya ahí te estás metiendo con la programación del chip. Claro. Ya es
de hecho es terreno del electrónico más que del, por ejemplo, del ingeniero en computación. El ingeniero en computación o el ingeniero en software y todo eso puede hacer todo lo que es el sistema de procesamiento de datos, de manejo de los datos y eso, pero todo lo que es la programación en chip la suele hacer un electrónico. O bueno, a ver, habrá de todo, ¿no? Habrá aeronáuticos que hacen eso, pero no suele ser la especialidad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigo con comunicaciones, que no es un tema que vayamos a ver en el integrador, pero es interesante porque varía muchísimo. Y es una de las principales complicaciones, por ejemplo, cómo uno hace para comunicarse con una sonda que está tan lejos como la Voyager, bueno, usando sistemas muy robustos. ¿Qué pasa? A medida que uno hace un sistema muy robusto, pierde tasa de transferencia de datos, es decir, es muy lento. Si uno quiere hacer mucha bajada de datos, necesitas un sistema muy potente, pero suele ser quisquilloso. Entonces, suele ser un área de bastante variabilidad entre emisiones. Y acá es donde yo les decía que ves, acá tienen la antena GPS, por ejemplo, que no es parte de comunicaciones, pero justo se ve acá. Y por ejemplo, este satélite, no sé si es un satélite en particular, yo lo encontré, me gustó que mostrara varias antenas, no sé si son alguno en particular. Tenemos una antena banda S, creo que son, sí, una antena banda S y una antena banda X, igual que SAOCOM. SAOCOM también tiene una banda S y una banda X. Y a esto me lleva a decir que existen varias bandas de frecuencia, es decir, varias zonas donde la frecuencia está regulada para poder usarse en satélites y están todas reguladas por la UTI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Perdón, UTI, sí, Unión Telecomunicación. No, sí, pero era UIT. Unión o de Telecomunicaciones Internacional. No me acuerdo, pero bueno. Unit Telecommunication International. No, es International Telecommunications Union. O sea que es sí. ITU en inglés, pero lo que escribí en español es no importa, bueno, se entiende. Es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Que son las que regulan las comunicaciones en la Tierra, también regulan las del espacio. Y una vez que uno se va a espacio profundo y va a empezar a usar antenas de espacio profundo, no hay mucha regulación. Son las regulaciones que impongan NASA, China, ESA, todos los que tengan redes de telecomunicaciones de espacio profundo. Y para el cálculo, acá no nos vamos a meter en el cálculo, pero hay que tener en cuenta las pérdidas, atmósfera, cuestiones electromagnéticas del satélite, distancias, porque una cosa es en la Tierra, otra cosa es comunicarse con la Voyager al borde del sistema solar, ganancias, que es el diseño de la antena, no es nuestro tema, así como la tasa de datos a transferir. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando ustedes piensen en un satélite, que un satélite así de chiquito es difícil que transmita muchos datos, porque necesita mucha potencia. Bueno, y algo que me olvidé de decirles es que el sistema de comunicaciones incluye tanto transmisores receptores, o sea, la parte electrónica, como las antenas. Y antes de pasar, o sea, antes de hacer preguntas antes del espacio, les cuento que en CubeSat es un poquito más bajo. A ver, en banda S, para que se den una idea, es Wi-Fi. El Wi-Fi entra dentro de lo que es banda S. No sé si vieron alguna vez que el router les va a ofrecer 2,4 GHz, 5,6 GHz. Bueno, toda esa frecuencia es toda banda S. Eso es lo máximo que están llegando los CubeSats en general. Hay algunos que llegan, por ejemplo, a banda X o banda Ka, que son superiores, ultra utilizadas en los satélites tradicionales, pero, como les decía, requieren mucha potencia. Así que para satélites así chiquititos, las famosas cintas métricas, no sé si las vieron alguna vez, son cintas métricas, de verdad. A mí me ha preguntado más de una vez, si las del satélite, ¿qué son? ¿Ingeniería? ¿Son modelos? No, son las de verdad. Son cintas métricas. Son UHF, es la misma que usa el avión. Los aviones comerciales usan UHF para comunicarse con torre, así como VHF también. Y también hay algunas como, esto es Marco. Marco es un CubeSat que fue a Marte, siguió de largo, no es que bajó ni nada, ni tampoco se entró en órbita,
pero fue el primer CubeSat interplanetario que tuvimos y usó banda X. Y esta es la antenita banda X que usaba. Imagínense, esto es 20 por 10 por 30 centímetros. Así que es una antenita interesante. Y esto es una antena parche de banda S, para que vean más o menos la variación de opciones que hay en lo que son antenas de comunicaciones. ¿Alguna consulta? Creo que ya con esto ya estoy casi llegando al final. ¿Alguna consulta? Bueno, igual todo esto, la idea es darles una introducción a las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno diseña misiones que no son simplemente orbitales y las trayectorias o las órbitas pueden influir sobre este tipo de cuestiones. Como hablábamos en la clase pasada, que la cuestión de las comunicaciones era un factor decisivo en el diseño de órbitas. Después tenemos lo que es control de altitud, determinación de altitud, que ADCS se traduce literalmente, esto es Attitude Determination and Control System, sistema de determinación y control de altitud. La determinación busca conocer la situación actual de la altitud del satélite con la mayor precisión y exactitud posible. Y cuando hablo de posible, literalmente lo digo de esa manera, porque a veces lo posible son 10 grados de error y a veces lo posible son 0,01. Bueno, eso dependerá de la misión y de los requerimientos. Y el control se usa para alcanzar la actitud requerida. Es decir, no sé si alguno ya cursó control, si vos sí, Israel, y no sé si alguno cursó control ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, básicamente el control va a usar la determinación para hacer un PID o el sistema de control que se requiera para llegar a la actitud requerida. Bueno, puede ser uno de los sistemas más complejos, lejos, porque hay sistemas que tienen demasiadas especificaciones, por ejemplo los de control de telescopios, que necesitan apuntamientos muy específicos para poder detectar estrellas específicas o galaxias específicas, y se vuelve central en la misión. De hecho, es muy normal que la gente de control de altitud se termine volviendo como una especie de coordinador ad hoc, coordinador simplemente por una cuestión de que tienen el mando del satélite. No es que sea el coordinador de la misión, pero sí es el que manda. Es el que dice, che, no te puedo apuntar así. O sí te puedo apuntar así, pero me tenés que resignar tal cosa. Así que bueno. Y algo un poquito de sensores de determinación de altitud que se usan. Estos son ejemplos de CubeSats, pero cumplen para todos. Sensores solares para determinar dónde está el sol y poder apuntar, saber que estás apuntando al sol o en qué dirección estás apuntando con respecto al sol. Magnetómetros, eso solamente sirve si estás en la Tierra, porque recuerden que la vez pasada dije, el campo magnético solamente está en la Tierra y en algunos otros planetas, pero bueno, los magnetómetros están diseñados para la Tierra. Giróscopos para saber si estás girando, para saber en qué actitud estás con respecto al giro. Sensores de horizonte, de vuelta si estás en la Tierra, aunque también se pueden modificar para usar en otros planetas. Es el sensor que dice, bueno, estás llegando, o sea, estás apuntando con respecto al horizonte de una cierta manera. Y lo más usado, tanto en misiones de precisión en la Tierra como en misiones interplanetarias, Star Tracker. Los Star Trackers hoy en día son así de chiquititos. Para la misión Saucon eran de este tamaño. Igual también depende de la precisión que uno necesite. Básicamente son cámaras que toman fotos del campo de estrellas y las comparan con imágenes conocidas. Y te dicen, ah, este pedazo de cielo se parece o coincide con esta actitud. Entonces estás apuntando así. Con respecto a la eclíptica. Y bueno, eso es lo que hace un Star Tracker. La complejidad del Star Tracker no está en la cámara, no está en el procesamiento, está en el software que lleva adentro. Y que ese software tiene que ser rápido y preciso para poder determinar una actitud en un tiempo que te sirva. Y bueno, en general se suelen usar en combinación, nunca tenemos uno solo. Por ejemplo, el Star Tracker con un sensor solar, o el Star Tracker con magnetómetro, etc. ¿Alguna consulta por ejemplo? Sí, el caso magnetómetro. Sí. Si quisiese usar en un planeta X del sistema solar que tiene campo magnético,
se podría usar adaptándolo o no se tiene suficiente datos del campo magnético de otro planeta como para usar, por la sensibilidad. Depende de lo que quieras hacer. Depende de cuánto preciso quieras hacer. Si vos querés ser súper preciso, no va a ser la mejor opción. Porque si los campos magnéticos de otros planetas, por ejemplo, no sé, creo que Júpiter tiene un campo magnético, no estoy segura. Marte sé que no tiene, la Luna no tiene, Júpiter bien. Porque si uno sabe... ¿Cómo? Sí. Bien, perfecto. Claro, tal cual. Pero ¿qué pasa? Hay que ver si el campo magnético de Júpiter está bien modelado, si se sabe con precisión dónde está, cuán variable es. El de la Tierra es muy estable. Cuán variable es, etcétera, para saber si se puede usar. ¿Podés llevar? Sí, 100% y capaz hasta te sirve. Y vas a obtener buenas mediciones, eso seguro. Pero depende de la misión. Si vos decís, che, yo lo voy a usar simplemente para saber, a grosso modo, dónde estoy apuntando, va de 10. Si ahora vos querés decir, che, quiero tener 0,25 grados de error, que es una precisión que se puede lograr en tierra, complicado. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Igualmente vamos a seguir con sistemas de control. Acá de vuelta hay mucha variedad. Como me pregunté, esos sistemas son como de posicionamiento, ¿verdad? ¿Cuál? Los que estábamos viendo. Más que de posicionamiento, de actitud. Porque de posicionamiento sería el GPS. Pero ¿para qué me...? Para saber, por ejemplo, te hace una cámara y vos querés que apunte para abajo o para arriba. Sería entonces la... bueno. Ya. ¿Sí? Vos ves la disposición del satélite en órbita. Claro, vos en órbita tenés 6 grados de libertad. Puedes estar más arriba, más abajo, más a la derecha, más a la izquierda. Eso es tu posición. Pues, es que iba a decir como que con la cámara no se puede apuntar, pero claro, eso requeriría energía y cosas. ¿Cómo? Es más fácil capaz apuntar con el satélite Claro. y la cámara está fija. Sí, La sí, cámara sí. también se mueve. Eso se hace mucho con los telescopios. Que el satélite te da el apuntamiento general. Porque, a ver, si vos estás apuntando para allá y la cámara está para allá y vos querés apuntar para allá, está complicado. A menos que tengas un sistema de rotor que te dé toda la vuelta, es complicado. Entonces, el satélite te va a apuntar más o menos y la cámara se va a terminar de posicionar. Eso se mueven hace. los dos, sí o sí. Sí. Eso con los telescopios es muy usual porque es la única forma, o una de las únicas formas, de asegurar esas precisiones de arcosegundos que necesitan. En la parte astronómica se miden arcosegundos en vez de en grados, porque sería como 0,00001 grado, algo por el estilo. Bueno, tan preciso es muy difícil solo con el satélite. Entonces sí. También se podría usar, digamos, para orientar el vector de empuje, por ejemplo. Por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, ese es uno de los casos más particulares donde vos querés saber dónde estás apuntando. ¿Sí? Porque vos decís, a ver, vos querés saber dónde estás apuntando por sacar una imagen, tomar una medición en particular, o tener. Sí, tal cual, totalmente. Que de hecho, eso viene también dado de la mano de qué tipo de actuador uses para corregir la posición. Estos tres, de vuelta, son los que se usan en CubeSats, pero también se usan en satélites más grandes. El imán permanente es más usual en un CubeSat. El imán permanente lo que hace es, se alinea con el campo magnético de la Tierra. Eso es muy sencillo de hacer, muy fácil, es estable, entonces está buenísimo, pero no tenés ningún tipo de control activo, es pasivo. Y después en controles activos tenés lo que es magnetorquers, que son barras magnéticas o bobinas, así, que mediante un campo eléctrico generan un campo magnético e interactúan con el campo magnético de la Tierra, o ruedas de reacción o de momento, están los dos tipos, ruedas de reacción o de momento, que son más similares a esto, fíjense acá. Esta es una rueda de... ¿Es un giroscopio? No, una rueda de momento. Rueda de momento, sí. Un giroscopio no es de control. El giroscopio es de determinación de actitud. Te determina si estás girando o no y en qué dirección, pero no te deja controlar el giro. De hecho, eso es una confusión bastante usual, que el giroscopio no te controla. El giroscopio te dice en qué posición estás. Claro, o sea, como un sensor.
Exactamente, es un sensor. Por eso estaba en la filmina anterior, en la diapositiva anterior. Giro. Las ruedas de reacción versus ruedas de momento, la única diferencia que tienen es la forma en la que giran. La rueda de reacción, nunca me acuerdo cuál es cuál. Sí, la rueda de reacción es esta, me disculpas, es la que va a empezar a girar para cambiar el giro del satélite. Mientras que la rueda de momento está permanentemente girando y cambia la velocidad de giro para cambiar el satélite. La de momento es más precisa que la de reacción, pero también consume más potencia. Entonces, en pequeños satélites no se usa. Sí. ¿Y estos sistemas, cuando hay tormentas solares y eso, puede llegar a dañarlos? Estos dos sí. Este no. Porque este es por cuestión de inercia. Es una cuestión de sumatoria de momentos. ¿Cómo? Es más mecánico. Exactamente, mecánico, sí. Ahora, se te puede dañar el resto del satélite, eso seguro. Pero a este no le importa. Por eso necesitamos la redundancia. Sí, sí. De hecho, en casi todos los satélites, excepto en los CubeSats, uno va a tener redundancia. En los CubeSats no te entra. No hay espacio para eso. Así que por eso son tan riesgosas y tan usual que fallan. Bueno, y en algunas misiones de CubeSats también se ven propulsores como método de control de actitud. En sistemas espaciales en general no se usa propulsión como control de actitud, a menos que estés en algún sistema, por ejemplo, llegando a Marte, cosas así, donde no hay campo magnético y necesitas una reacción rápida. Porque las ruedas de reacción, las ruedas de momento, suelen tardar un ratito en actuar, mientras que la propulsión es más inmediata. Cuando hablo de propulsión hablo de así. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, esto lo dejé porque, les decía, ya lo tenía y me pareció interesante. Nosotros estamos trabajando mucho sobre esto, es mi trabajo full time, por eso quiero hablar tanto de los CubeSats. Les dejo simplemente para que, de interés, los nuevos desarrollos en CubeSats son, la verdad, cada vez bichitos más potentes, como bandas de comunicaciones así desplegables, fíjense que arrancan chiquititos y se terminan desplegando más grandes, paneles solares plegables y mecanismos de propulsión. Fíjense, esto es una moneda de 25 centavos de dólar, así, más o menos de chiquito. Así que bueno, esto se los dejo como de interés y lo mismo que las tendencias en CubeSats de vanguardia. Si a alguien le interesa, después lo charlamos. Y ahora, si tienen alguna pregunta sobre lo que yo expuse, me dicen, y si no, yo le dejo el espacio a Frida para que siga con lo que es beta.